Queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer recibirlos nuevamente en mi canal y en esta ocasión tengo, oh sorpresa, por segunda vez a Manetta Tullian y ustedes ya la conocen. De hecho, voy a dar un dato, ¿no? Dentro de los 6 programas o episodios más vistos de mi canal está la primera entrevista que le hice a Mané. Así que, ¿y por qué será? Bueno, será porque ella trajo un contenido muy interesante, muy original, un enfoque fresco, ¿no? El análisis en ese momento fue lo que hablamos, fue el análisis de la cuestión estética en el concepto del transhumanismo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre algo, una continuación de esa conversación, pero también desde destransumanizándolo un poco, ¿no? Porque voy a presentar en esta ocasión el libro que acaba de, a ver, ahí está, no sé si se ve, ahí está, el libro de Manet, La singularidad radical, ¿no? Ensayos sobre los fenómenos singulares, que es el libro que acaba de lanzar Manet para la gente, que obviamente les invito a que lo compren, de ahí les voy a pasar la información, va a estar en la descripción del video para que puedan comprarlo. Y nada, Manet es diseñadora, es escritora y futura filósofa, ¿no? Está haciendo ahora un máster en filosofía en la Universidad de Barcelona, proyectándose hacia un doctorado también, creo que va a ser en Europa. El punto es el siguiente, Mané es una mujer joven, es una mujer que piensa, es una mujer muy creativa. En el aspecto del diseño, vamos a decir, sus diseños en lo particular me gustan mucho, minimalistas, yo también soy mucho de ese estilo, blancos y negros, también soy de ese estilo, hasta intelectual y estéticamente también estamos afinados. Así que, Mané, es un placer tenerte nuevamente en mi canal y bueno, bienvenida. Gracias, Miklos. Nuevamente un placer, como siempre, estar acá. Y bueno, como introdujiste un poco sobre el libro, esta va a ser, es verdad, una especie de destransumanización de lo que habíamos charlado. Y específicamente sobre el libro, a lo mejor me gustaría comentar como pequeña introducción antes de que ahondemos, ¿no? Dentro. El libro es como una especie de grito de crítica, ¿no? En una primera instancia. Es un grito de crítica en una época de homogeneización, ¿no? Digamos, una época que tiende cada vez más a la homogeneización, si bien hay un discurso constante de diversidad, ¿verdad? Pero que tiende cada vez más a un pensamiento único. Entonces el libro se va a preguntar, ¿no? El lugar del hombre en el mundo de la singularidad tecnológica, ¿no? El lugar de la singularidad del ser humano en un mundo que tiende a la singularidad de la inteligencia artificial, al lugar del pensamiento del ser humano en un mundo de inteligencia artificial y en esencia, y lo más importante, y es lo que le termina dando como un giro optimista al libro, es la singularidad del pensamiento humano, ¿no? Es decir, en un mundo que se nos vuelve cada vez más homogéneo, cada vez más positivo, ¿no? Cada vez más dominado por el pensamiento único, al final lo único que nos queda es esa singularidad que tiene el pensamiento, ¿no? Como forma creadora, como forma dialéctica, como forma negativa y como forma autoinmune, ¿no? Y la inmunidad es precisamente la crítica. Entonces, creo que esa es como en esencia el trasfondo que tiene el libro y también ya lo veremos en más detalle, pero el giro optimista que incluso tiene al final. Uh Porque, -huh. digamos, ya lo charlaremos, pero al final de todo tiene como un giro que propone quizás una especie de preámbulo a la solución, a lo mejor, de varios de los conflictos que estamos atravesando hoy en día. Yo creo que es importante siempre porque la audiencia que tenemos en realidad es una audiencia heterogénea. Entonces hay gente que no está al tanto, o sea, conoce el tema del transhumanismo, conoce que algunos manejan el tema del posthumanismo, han visto videos de Agustín, de Pablo, de diferentes amigos que están participando en esto, entonces aprenden sobre lo que es postmodernismo, modernismo y todos estos conceptos. Quiero que me definas los conceptos del título de tu libro, la singularidad radical. ¿Qué significa singularidad? ¿Qué significa radical? ¿Y qué quisiste transmitir con ese título? Perfecto. En una primera instancia, la singularidad es lo irrepetible, ¿no? Es lo incasillable, lo que no se puede limitar a una forma, pero en el sentido no de indefinición, sino lo que tiene un aura, diría Walter Benjamin, ¿no? Es decir, aquello que no se repite, aquello que es único.
único no en el sentido del pensamiento único, ¿no? Que es lo que hablamos, sino en el sentido precisamente de singularidad. Y radical es algo que viene a proponer algo nuevo, es algo que constantemente es diferente, ¿no? Es algo que constantemente genera una nueva forma. Es en esencia lo dialéctico también, ¿no? Es decir, en el sentido del término en cuanto a movimiento. Es lo que siempre conlleva una revolución, en el sentido de cambio, ¿no? Ujú. Entonces, la singularidad radical es precisamente el pensamiento del ser humano. Y esto lo vamos a ver a lo mejor después cuando charlemos más sobre inteligencia artificial y estas cuestiones, pero la inteligencia artificial nunca va a poder ser un intercambio maquínico o algorítmico del pensamiento humano, porque el pensamiento es, como diría Mallarmé, lanza un golpe de dados. Es decir, está constantemente generando formas nuevas en lo real. Está Ujú. constantemente modificando lo real a través de ese poder transformador que tiene, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial está solamente repitiendo cadenas de algoritmos que sus creadores programaron en ella, pero la mente humana está constantemente generando formas nuevas porque es creativa y porque es dialéctica. Ujú. Entonces, la singularidad radical es esa creatividad innata que tiene el pensamiento humano, de aunque estemos en una época que tiende cada vez más, ¿no?, a esta positividad violenta de lo mismo, al terror de lo mismo, ¿no?, diría Baudrillard, la mente humana siempre puede resistir a esas formas, porque es intrínseca a ella constantemente generar formas nuevas. Entonces, ese es de alguna forma ese giro optimista que termina teniendo el libro también. Y que hace una, se referencia, es una rebeldía frente a la censura, frente a la imposición del pensamiento único, frente a la imposición de la antiestética, ¿no? De la exaltación de lo feo y lo grotesco antes que de lo bonito, ¿no? De esta relativización completa eh, en todos los ámbitos, ¿no? Donde ya no puedes tener elementos en común, sino que todo puede ser interpretado de múltiples maneras y creo que ahí entramos al caos. Hay una cosa acá que me pareció muy interesante, ¿no? En el objetivo que tú planteas en tu libro y pones, que te propones tú repensar el humanismo en el auge de la era digital para que el futuro no diseñe humanos, sino para diseñar un futuro más humano. Creo que esa es una frase muy potente y muy bonita. ¿Podrías profundizar sobre eso? ¿A qué te refieres con un repensamiento del humanismo en una era digital? O sea, ¿cómo definirías nuevamente humanismo? ¿Y qué sería era digital para ti? ¿Qué es lo que la comprende? ¿Y cuál es este peligro que nos plantea este futuro de diseñarnos completamente? Exacto. Bueno, pregunta bastante amplia, compleja. Vamos por partes. Primero y principal, ¿por qué es importante volver a preguntarse sobre el humanismo y por qué es importante volver a preguntarse sobre el ser humano en la era digital? ¿Por qué es importante volver a tener una reflexión filosófica sobre el ser humano? Digamos, y acá quiero hacer un paréntesis, la filosofía no es una disciplina que está, ¿no?, como extrapolada de lo real, es una disciplina que solamente es la labor de una serie de académicos. La reflexión filosófica es real, pertenece al mundo real, porque tiene que ver con el pensamiento del ser humano, y el pensamiento del ser humano es lo que dinamiza los procesos sociales. Y Es el no es motor que está... monopolio, y no es el monopolio de los filósofos. Exacto, exacto. Y de hecho, otro paréntesis dentro del paréntesis, pero este es un problema que está teniendo hoy en día la filosofía. Es que se ha reducido, sobre todo a partir de la década del 50 y del 60, se ha reducido, ¿no?, a una especie de, bueno, torre de marfil de una serie de pensadores, ¿no?, que generan todas estas... todas estas ensaladas lingüísticas posmodernas, ¿no?, en donde quizás inconscientemente, pero terminan desprestigiando la filosofía. Cuando la filosofía, como decíamos, primero que es la madre de todas las ciencias, y segundo que implica la reflexión, implica el pensamiento, que es el motor de todos los cambios sociales. Entonces digo, volver a tener una reflexión más crítica, más filosófica sobre la época en la que estamos, realmente es fundamental, porque además, mira, Miklos, nosotros estamos hoy en día hablando, ¿no?, juntos. Estamos rodeados de objetos, de ideas, de cosas que otros han creado para nosotros. Y, digamos, todo de lo que disponemos lo han hecho antes otros para nosotros. Entonces digo, ¿qué es lo que nosotros vamos a dejarle a los que vienen después? Uh -huh. Entonces,
esta reflexión tiene que ver con eso también. Jean Leron d'Alembert, que es uno de los filósofos enciclopedistas, decía, hagamos para los que vienen después lo que deseamos que hubieran hecho para nosotros. Entonces, digo, es el momento, me parece, sobre todo estando en una época digital y ante el punto de inflexión que nos está llevando a una época de crecimiento exponencial de la tecnología que va proyectada hacia la singularidad tecnológica, es el momento en el que las decisiones que tomemos hoy van a ser fundamentales para mañana. Entonces, esto como primera instancia, ser más conscientes de lo que estamos haciendo, porque no es solamente para nosotros, es para el destino de la humanidad, si se quiere, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Y cuando hablo de humanismo, de repensar el humanismo, claramente hay un debate constante sobre este tema porque el mismo posthumanismo y el transhumanismo también son formas de superación del humanismo original, es decir, surgen como antítesis Ujú. a las ideas, a los valores del humanismo original. Entonces, hay toda la posmodernidad ya de por sí es el intento del descentramiento de la idea de la subjetividad moderna. Y con humanismo original me refiero a toda esta corriente, todo este pensamiento de la metafísica moderna que entendía al ser humano de acuerdo a su yo natural, a sus valores, a sus virtudes, que Ujú. definía al ser humano a partir de su razón, la razón como ese elemento que le daba al hombre su cualidad de hombre, ¿no? Que lo arrancaba de la naturaleza y de la animalidad y lo Claro. convertía en un agente ético, moral, racional, ¿no? Y sobre todo, y esto es lo más fundamental, el humanismo como aquel paradigma de pensamiento que entendió y que definió al hombre como sujeto en mayúscula, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de sujeto, hablamos antes que nada de las filosofías idealistas que se desarrollan desde la modernidad, o sea, pasando por Kant hasta Hegel, y que entienden al ser humano como sujeto. Y cuando hablamos de sujeto, claramente no hablamos de la noción Foucaultiana, ¿no? Digamos, de sujeto sujetado, sino que Ujú. hablamos de el sujeto como el subjectum, se dice en latín, ¿no? Subjectum, que proviene, es el uso sustantivo de subicere, que viene del latín, que es el pasado participio, de hecho, de subicere. Sub viene de sub, lo que está por debajo, ¿no? Y acere es lo eyectado. Entonces, el subjectum es lo que está por debajo de lo eyectado, o sea, es el fundamento. Entonces, esta mirada humanista que proponía al ser humano como fundamento y como subjectum era precisamente el que definía un paradigma antropocéntrico, que me Ujú. parece que hoy en día es precisamente lo que se está dislocando totalmente. Y Entonces, sí, un breve complemento, no te corto mucho, también es esta idea del sujeto, ¿no? El ser humano como un sujeto, es decir, el sujeto que observa el mundo, el sujeto que observa, que analiza, que estudia y que comprende, trata de comprender ese mundo. totalmente. Aparte, como vos mismo lo decís, el sujeto, además de ser fundamento, es el principio. Y Ujú. además de ser el principio, es el observador, porque digamos, ¿por qué las cosas dejan de ser objetivas? Porque hay un sujeto que las mira, ¿no? Entonces ahí está como incluso la cuestión de la perspectiva. Es decir, Claro. las cosas significan porque hay un sujeto que les da ese sentido. Ujú. Con esa misma lógica uno podría pensar que, bueno, el mundo, antes de que existiera el ser humano, no tenía un sentido. Tiene un sentido solamente para una mente que lo piensa, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que conocemos como sistemas de sentido proviene del sujeto, proviene de la subjetividad, desde la perspectiva del sujeto con mayúscula, digo, ¿no? Y hoy en día, fíjate y hago un pequeño comentario, que estamos atravesando una época que es la posmodernidad, que se suele catalogar como una época de crisis de sentido. ¿Y el sentido de dónde proviene? Proviene del sujeto. Entonces, cuando hablamos de una época de crisis de sentido, estamos indirectamente hablando de una época de crisis del sujeto. Ujú. Ujú. Em, Hay unas, bueno, para que la gente vea que he hecho también mi tarea, tengo ahí unas anotaciones, porque es un libro, ojo, es un libro que se lee muy suavecito como mantequilla, es muy agradable leerlo, porque, claro, la gente va a decir, oye, hay conceptos raros, pero la idea es que justamente para eso es para que lean, ¿no? Leen y si hay una palabra que no entienden o algo así, bueno, buscan un diccionario o si no tienen Google y complementan, esa es la idea. No, pero es un libro relativamente corto, son 9 capítulos, tengo entendido, ¿no? Pero está muy bien estructurado, muy bonito. Acá, y lo decía antes de empezar la conversación,
Lo que hace Manet en diferentes capítulos, no en todos, pero ella tiene estas frases que cortan, ¿no? Son como cortitas, como pildoritas, que resumen un montón de información que después ella va desarrollando en el capítulo. Y yo quiero ir a esas pildoritas porque me parecen muy interesantes. Es un capítulo que se llama La epidemia de la liberación. Y tú lees en la página 24, ¿no? Y saco el papelito este para que no me maree más, ¿no? Entonces vamos a ir acá. Me parece muy interesante esto. Si me das tiempo para leer aquí, cortito. Ujú. Cuando el gen se libera del cromosoma, se convierte en información. Cuando el sexo se libera de la biología, se convierte en género. Cuando el pensamiento se libera del hombre, se convierte en inteligencia artificial. Cuando el humanismo se libera de lo humano, se convierte en posthumanismo. Cuando los acontecimientos se liberan de lo real, se convierten en media, o sea, medios de prensa. Cuando el mundo se libera de la realidad, se convierte en realidad virtual o metaverso, ¿no? De paso, vayan a ver mi video sobre el metaverso, que estuvo muy bueno ayer. Y acá hay otra cosa, complementas. En todos los órdenes, la técnica dirige todo el proceso de liberación. Y termino con esto. La liberación puede ser una política con fines tecnológicos, pero es también una tecnología con fines políticos. Mira, ahí ya tienes un libro entero, o sea, con toda esa cantidad de ideas. Vamos a ir a lo siguiente. ¿A qué te refieres tú cuando la técnica dirige todo el proceso de liberación? Ujú. Bueno, ¿Liberación de qué? primero, ujú, sí. A ver, voy a empezar con un ejemplo y después vamos como al concepto, ¿no? Ujú. Muchos a lo mejor conocerán el libro de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿no? Walter Benjamin analiza cómo se da la masificación del arte, ¿no? Es decir, cómo la fotografía empieza a tener un rol fundamental en lo que es la masificación de las producciones artísticas. Imaginemos la Gioconda, por ejemplo, ¿no? En el Louvre, una obra con su aura, diría Benjamin, pero desde el momento en el que la Gioconda es fotografiada, se puede reproducir infinitamente. Es decir, la imagen de la Gioconda ya no depende de la Gioconda original, está liberada de esa obra y puede Ujú. proliferar hasta el infinito literalmente porque la reproducción es incontrolable. Entonces, la tecnología, y vos muy bien mencionabas estos ejemplos que están precisamente en el libro, aprovecho para comentar que el libro tiene muchos de estos momentos como de subrayado. Es un libro muy bueno para resaltar, porque tiene como estos conceptos concisos, ¿no? Estructurados, concisos, de todas las esferas. Creo que también, viste que los capítulos tratan de diversos temas. Cada capítulo uno trata sobre el arte, el otro es más sobre política, el Así otro es más es, sobre así es. tecnología. Entonces, Ujú, ujú. claro, creo que cada uno se va a sentir identificado con una parte del libro y es un comentario que ya me ha llegado de parte de varios. Así que eso como para tener en cuenta, que no es muy de nicho, digamos, es bastante descontracturado incluso. Ujú, ujú. Entonces, la técnica es la que va a ayudar a las cosas a salirse de sí mismas, ¿no? El primer ejemplo, la técnica ayuda a, a sacar del cromosoma la información genética. Y esta información va a quedar como flotando, ¿no? Entonces, en un laboratorio, en una pantalla in vitro. Entonces, va a poder ser libre de ser utilizada como sea, a través de la clonación, a través de experimentaciones. Entonces, la técnica es la que extrae de las cosas ese aura, esa singularidad, si se quiere, ¿no? Para una reproducción infinita, por así decirlo, ¿no? Y además, un pequeño detalle, hablamos de liberación, no hablamos de libertad. Y esto es una cuestión fundamental, porque la posmodernidad va a tener que ver mucho con la liberación. La liberación es un concepto que incluso uno podría ver la analogía en la liberación de energía, ¿no? Es decir, ¿cómo es la liberación de energía? Las partículas se liberan de su centro y proliferan infinitamente. Digamos, no, ese recorrido es indefinido, ¿no? La Ujú. libertad sí tiene que ver con una limitación, con una autodeterminación. La liberación no. La liberación no tiene fin. Entonces, las ideas posmodernas combinadas con estas cuestiones de tecnología proliferan, ¿no? Esta noción de liberación en todos los ámbitos. Y el segundo aspecto es cuando
la técnica funciona para cuestiones políticas. Y esto sería la segunda oración que está precisamente presente en el libro, ¿no? Esto de que cuando el sexo se libera de la biología se convierte en género. Es decir, el sexo ya deja de depender de la biología, de las cuestiones biológicas, de las categorías de masculino y femenino, porque hay una tecnología política que está liberando a esas ideas de su fuente biológica. Entonces, hoy hablamos de género, ya no hablamos de sexo, ya no hablamos de Ujú, masculino y femenino. Es más, hablamos de hombres que pueden tener género femenino. Se disloca esta relación antes unida que tenía el sexo y el género, precisamente. ujú, Entonces, este ujú. es un capítulo ya más político, ya que trata ya estas cuestiones más políticas que obviamente vos, Miklos, las tratás con mucha más profundidad. Ujú. Y es interesante también porque como pones acá, y ya que estabas mencionando la Gioconda, eh, hablas, ¿no? Se suele decir que el arte refleja el zeitgeist o el espíritu del tiempo, ¿no? De una sociedad. El zeitgeist es como el espíritu del momento, de la época. Entonces el arte es una expresión, es un reflejo de ese espíritu de un momento. Y en la época actual, y cito esta parte también, pones, el arte está en todas partes porque ya no está en ninguna parte. ¿A qué te refieres con esto? Ujú. Totalmente. Con respecto a la primera parte, digamos, el arte tiene una ventaja o una desventaja, depende de cómo uno la mire, y es que refleja el espíritu de una época. Es decir, no hay mejor forma Ujú. de entender a una sociedad, de entender a una civilización, de entender un momento histórico, que viendo el arte que Así esa es. sociedad particular está produciendo. Es Ujú, más, incluso el arte muchas veces se adelanta, ¿no? A reflejar y a materializar, a poner en cuerpo todas estas cuestiones que muchas veces incluso desde la filosofía son incomprensibles. ujú, Entonces, el arte deja de estar en ninguna parte, bueno, porque está en todas partes. Hay un momento en el que el arte pasa de ser el arte en mayúscula, precisamente, a ser el arte en minúscula, ¿no? Es decir, ujú. a la categorización, esta famosa frase que se usa en el arte de que todo es arte. Y no hay Y que mejor todos, forma de y que aniquilar todos pueden hacer arte y que todos son también. artistas. Exacto, todos son Ujú, artistas, todo es arte. Y la paradoja es que las cosas desaparecen cuando se expanden a todo. Es decir, si todo es arte, ¿qué es el arte? Estamos aniquilando, es una paradoja, estamos aniquilando un concepto por expandirlo a todas partes. Entonces hay un momento que el arte se libera de esa trascendencia que tenía, ¿no? Es decir, el arte antes buscaba un fin trascendental, que era ir más allá de sí misma, ir más allá de su tiempo, ir más allá de su obra, ir más allá de ese marco de representación. Eso hace que nosotros hoy observemos obras de hace 1000 años, de hace 500 años, y todavía signifiquen algo para nosotros. ujú, Porque tenía un componente trascendental. Decía Adorno que el arte protestaba contra la muerte, ¿no? Es decir, tenía que luchar contra la muerte y tenía que ganar esa batalla. Pero ujú, hoy en día el arte se disloca de ese concepto trascendental, podríamos decir que pasa más a la inmanencia, es decir, a lo propio, al aquí y ahora, ¿no? Es decir, a una ujú, representación efímera, a una cuestión que ya no busca trascenderse a sí misma, ¿no? Este quiebre fundamental se produce sobre todo con Marcel Duchamp, ¿no? Y con el ready-made, es decir, con ujú, esta obra donde por primera vez el sentido de la obra ya no está en la obra, sino que está en otro lugar, está en la idea del artista, está en el discurso, está en una estetización política, pero la obra ya no es la obra en sí, ya no es, hablábamos de la Gioconda, ya no es la Gioconda, que uno la ve, la entiende, la obra acaba y termina en ese marco, pero va más allá debido a su concepto. ujú, ujú. Claro, es que es justamente, también no puedes hacer apelar a un principio de economía, ¿no? Cuando algo abunda, deja de ser valioso. Si el arte deja de ser, vamos a decir, el dominio de los artistas, por algo son, ¿no? Por algo los artistas, el nombre, se dedican al arte porque tienen una habilidad, un talento especial para expresar formas, ¿no? Expresarse a través de formas, de colores, expresarse en emociones, proyectar emociones, es decir, esta idea de que, ¿no? En contra también de la estandarización, o sea, hay un elitismo también de alguna manera, una jerarquía frente a estas cosas, se tiene que establecer
un principio de que hay gente que es mejor que otra, ¿no? Ahora no, ahora todos reciben medalla por participar, entonces eso también lo llevas al arte y eso termina destruyendo finalmente un patrimonio que siempre fue de todos, que siempre fue de todos, ¿no? Porque la obra de arte deja de pertenecerle al artista y pasa a ser inmortal y universal, ¿no? Nosotros no somos dueños, nosotros no pintamos, nosotros no pintamos, no sé, pues los cuadros de Tintoretto, de Botticelli, pero nos pertenecen a todos. Nosotros no hicimos las esculturas de Rodin, pero nos pertenecen a todos. Y al final lo que estás haciendo es devaluarlo porque termina siendo el ¿no? campo de todo el mundo. Y a eso también vamos con esta idea que mencionabas al principio, de la estandarización, pero es la estandarización de la mediocridad, es la estandarización de lo subóptimo, ¿no? De lo indeseable, la estandarización de lo grotesco. Literalmente es producto de este relativismo, ¿no? Todos podemos ser artistas, todos podemos ser Totalmente. artistas. Y es finalmente la destrucción también del hombre en ese sentido. Y frente a este tema, ¿no? Creo que es importante, mira, justo, qué bonito las he anidado. No pensé que iba a fluir así la conversación, pero está yendo muy bien. Todos tenemos limitaciones. Unos somos buenos para unas cosas, pero malos para otras. Tenemos limitaciones. Como especie tenemos limitaciones. Los transhumanistas niegan eso. Nosotros los que somos humanistas bioconservadores decimos, sí, eso está bien, no hay problema en tener limitaciones porque podemos ser excelentes en otras cosas. Esos límites sirven. Y acá hay algo muy importante. Cito nuevamente. En este capítulo que se llama Lo posthumano y lo postmorte. Sin límites, no hay distinción entre el hombre y su entorno. Sin límites, no hay distinción entre el yo y el otro. Sin límites, desaparece el hombre. Por favor, el escenario es todo tuyo. Este es un tema, Miklos, si te comento, uno de los más fundamentales. El tema de los límites. Digamos, uno podría hablar horas sobre este tema. Es como es otro libro. A ver, empecemos por lo siguiente. En general, todos los problemas que atraviesa nuestra sociedad y nuestra humanidad en general, cuando uno las analiza en profundidad, son problemas de límites. Son problemas de que se borran los límites entre las cosas, digamos, ¿no? La globalización borra los límites internos, ¿no? del globo. El ecologismo borra la diferencia entre el hombre y las otras especies. El posthumanismo intenta borrar la diferencia entre el hombre y la máquina. Digamos, en todos los órdenes, y esto también aparece en el libro, en todos los órdenes hay una tendencia a borrar los límites. Y de dos formas, los límites de y los límites entre. Primeramente los límites de, y esto es muy específico del transhumanismo y del posthumanismo también. Se intentan borrar los límites de la naturaleza humana. La naturaleza humana es un límite que hay que derrocar porque estamos construyendo una nueva idea de hombre, ¿no? Y la naturaleza humana es un límite. Entonces, todas las categorías a priori del ser humano, ¿no? Todas las categorías que nos habían definido como especie, se tienen que derribar en pos de un nuevo ideal de ser humano, que es el ideal posmoderno, que como lo menciono en el libro es como un rizoma, ¿no? Es decir, tiene que proliferar en todas las direcciones. Entonces, es un proceso en el que el hombre se sale finalmente de todas estas categorías que nos habían definido. Entonces, el ser humano se vuelve un espacio abierto, ¿no? Un espacio libre para la experimentación, ¿no? Para la interconexión con el exterior. Ya no hay nada que separe al afuera del adentro. Por ejemplo, Robert Pepperell, que es uno de los posthumanistas más importantes, plantea esto, ¿no? No hay nada exterior al ser humano porque el límite de un ser humano no se puede definir. Entonces, ya el ser humano queda totalmente abierto al exterior, a la tecnología, a la ideología, totalmente permeable, totalmente transparente a todas estas cuestiones externas y pierde a su cuerpo como límite. Esto después lo podemos tocar también, el cuerpo ya como límite, ¿no? El sujeto como límite. Y la segunda instancia es la derrocación de los límites entre las especies, entre lo natural y lo innatural, entre lo orgánico y lo artificial, entre lo humano y lo no humano, entre lo enfermo y lo saludable, entre la inteligencia artificial y el pensamiento humano. Entonces, en todos los órdenes hay una disolución de los límites. Incluso no puede seguir entre lo que es arte y lo que no es arte, entre lo que es bello y lo que no es bello, entre el hombre y la mujer. Esto continúa hacia el infinito. Entonces, vemos que es un tema generalizado que no solamente está en la política, está también en todo lo que es
arte, está también en todo lo que es tecnología. Es un espíritu de época. La disolución de límites es un espíritu de época. Entonces, Ujú, la naturaleza humana, ¿no? Y esto, digamos, vos también claramente lo tratás cuando hablás sobre la identidad del ser humano, ¿no? Porque la identidad humana que tiene que ver con el concepto de naturaleza humana, claramente es un límite, pero un límite no tendría que ser limitante, todo lo contrario. Por ejemplo, Noam Chomsky, desde la lingüística, siempre planteaba y, digamos, hizo un muy buen recuperamiento, digamos, de el racionalismo kantiano, hablando de las categorías a priori que tiene el ser humano, ¿no? Es decir, tenemos, gracias que estamos estructurados y estamos programados, que podemos construir sistemas ricos y complejos de sentido, porque si fuéramos seres sin límite, estaríamos constantemente absorbiendo todo el caos del exterior y no tendríamos forma alguna, no habría conocimiento. Incluso en ujú, términos kantianos, Kant planteaba que los límites del conocimiento son precisamente las posibilidades del conocimiento, es decir, las condiciones de posibilidad del conocimiento son las condiciones de posibilidad del objeto, porque sabiendo que esto es lo que tenemos determinado de forma a priori para poder conocer, todo esto es lo que podemos conocer. Entonces, el límite no es un borde, no es una limitación, todo lo contrario, te marca todo lo que vos podés hacer. Incluso Chomsky también habla de la creatividad como libertad dentro de límites, ¿no? El mismo ujú. lenguaje es creatividad dentro de límites. Nosotros en este momento estamos hablando con palabras específicas que son finitas, pero estamos haciendo un uso totalmente improvisado y totalmente límite de estos signos. Entonces, Ujú. fijémonos que la limitación, que es un término que le da tanto miedo a este pensamiento, ¿no? Ya sea progresista, posthumanista, siempre tiene una mirada peyorativa, cuando en realidad esos límites son nuestras oportunidades. Ujú. El problema también es que este rechazo a los límites no hace que desaparezcan los límites. Lo que hace es exacerbar, ¿no?, las consecuencias, los daños que se generan vamos a decir, al ignorar esas limitaciones, porque esas limitaciones finalmente también terminan siendo advertencias. O sea, no, si es que decides, no sé, pues, si es que decides ser decides creerte mujer siendo un hombre, las limitaciones van a ser evidentes. No vas a poder no vas a poder tú gestar un niño. Entonces ahora entra esta idea, ¿no? Esta idea del posthumanismo, por ejemplo, del transhumanismo. No, no importa, esas son limitaciones absurdas. Finalmente la técnica, la tecnología va a hacer posible que un hombre pueda gestar, o la tecnología va a hacer posible que podamos fusionarnos entre especies, ¿no? ¿Y quién eres tú para juzgar esto? Si no hay límites y si juzgas, eres no sé, eres un promotor del odio, eres un promotor de la división, eres un nazi, etcétera, etcétera. Es decir, a quienes alertan sobre los peligros de sobrepasarse los límites, hoy se nos acusa de una serie de cosas. Finalmente, creo que la crítica va a quienes se atreven a decir la verdad objetiva, ¿no? A ellos, para ellos está destinado al infierno. No sé Ujú. qué opinión te merece esta situación. Totalmente, digamos, yo creo que negar la existencia del límite es en realidad negar la estructura de lo vivo. O sea, para empezar, Tiene la consecuencias célula, nefastas. totalmente, totalmente. Y aparte no podemos escapar de la configuración de la naturaleza. Digamos, incluso la forma de vida más ínfima, la célula. La célula tiene un Ujú, límite. La célula tiene una membrana que no es que separa a la célula del exterior, sino que regula ese intercambio, ¿no? Es decir, ujú, genera el ecosistema propicio para la célula. Incluso más todavía, el sistema inmune es un límite. Que nosotros estemos sanos, que nosotros estemos vivos, es posible porque hay algo que se denomina sistema inmune, que es precisamente una barrera, es un límite que reconoce un agente externo y que actúa cuando hay algo que no nos es propio y que es de hecho peligroso para nuestra existencia. Entonces, ujú, nosotros lo notemos o no, lo neguemos o no, nuestro propio cuerpo funciona ya con un límite intrínseco.
y un límite que en esencia nos da vida y nos permite estar vivos. Ujú, Entonces, aquí el carácter casi antinatural, digamos, ¿no? claro. En un momento del libro incluso está esta cuestión que a mí me parece fundamental porque aplica a todas las áreas, ¿no? Pero es la idea del cuerpo como límite. Es decir, Ujú, uno si tiene en la mente, ¿no? Y hablábamos de humanismo antes, uno tiene en mente la imagen del hombre Vitruvio, ¿no? Que es como ujú, el símbolo, es como la materialización de ese ideal del sujeto cartesiano. Entonces, ese sujeto que está rodeado, ¿no? Por ese círculo, por ese cuadrado, que son formas que no están limitando al hombre, están mostrando la matemática oculta que esa misma naturaleza puso en el hombre, ¿no? Y uno después piensa en todos los cuerpos hoy en día, ¿no? Sobre todo como consecuencia del progresismo, del arte contemporáneo, del posthumanismo, del transhumanismo, todos estos cuerpos mutantes, ¿no? Estos cuerpos que ya, como están metafísicamente muertos, pueden convertirse en cualquier cosa, ¿no? Digamos que ujú, ya no hay un concepto que los define. Entonces, el cuerpo es un límite, ¿no? Es una forma, es esa línea que marca la forma singular con la que estamos en el mundo. Y ujú, digamos, marca esa línea absoluta entre el afuera y el adentro, ¿no? Marca lo privado, marca lo propio, marca el yo. Entonces, cuando el cuerpo pierde ese límite, claramente pierde la forma, se vuelve un cuerpo totalmente transparente, abierto, explícito, ¿no? Aquí es cuando hablamos de los cuerpos mutantes, que pueden ujú, convertirse ya en cualquier cosa porque ya no hay un límite ni biológico, ni estético, ¿no? Ni artístico, ni genético que los defina como tales. Entonces, ujú. en todos los órdenes, antes hablábamos de liberación y precisamente el cuerpo intenta hoy liberarse de esos límites que lo Eso definen. es muy interesante también porque finalmente creo que la técnica vuelve arrogante al hombre. La técnica lo vuelve arrogante y cree que finalmente con esa técnica va a dominar a la naturaleza, que siempre ha sido un deseo, ¿no? Por lo menos de algunos hombres, de dominar a la naturaleza. Pero Madre Natura siempre pone las cosas en su sitio. Y no creo que haya un punto donde se grafique más este desafío a la muerte cuando se declara, y tú lo pones muy bien aquí, esta idea de la eterna vida, de la vida eterna, ¿no? De la superlongevidad, es decir, la inmortalidad. Ese yo creo que ya es la limitación última, ¿no? Y tú lo planteas. Aquí, si me permites, lo voy a leer. Otra función inútil, sigue siendo el capítulo lo poshumano y lo postmortem, o lo postmortem, y en esta parte dices, otra función inútil es la muerte. Entre la erradicación de la ilusión también figura la eliminación de la muerte. Hay que desprogramar la muerte y convertirla en una función inútil, a modo de realidad virtual de alternativa en la programación del ser vivo. Súper interesante si puedes elaborar en esta idea. Perfecto. Bueno, eh, la muerte cada vez más, y de esto incluso habla Francis Fukuyama, cada vez más Ujú, se ve casi como una enfermedad, ¿no? Creo que es La muerte del hombre, el libro en el que lo trata él también. La muerte es cada vez como una enfermedad, ¿no? Ante esta celebración y ante este enfoque sobre lo vivo, la muerte se empieza a volver como un problema a solucionar, ¿no? Es decir, de la misma forma que nos enfermamos y ujú. curamos, de esa misma forma podemos superar la muerte. Otro Pero la límite fue muerte, superado. Ujú, exacto, exacto. Y ahora dos cuestiones fundamentales. Primeramente, no vamos a hacer un debate sobre el sentido de la muerte porque esto también sería un libro entero, pero digamos, la muerte es como ese otro absoluto, ¿no? Uno podría decir, es esa otra forma que nace en el mismo momento que surge la vida, que siempre es como ese reverso, pero que hace que la vida sea lo que es. ujú. Digamos, que nosotros como seres humanos hayamos creado el arte, la religión, la filosofía, en esencia siempre surge porque somos finitos. Entonces, erradicar esa forma fundamental que le ha dado a la vida todo el sentido que tiene sería precisamente quitarle todo el sentido, digamos, porque somos los únicos seres que somos conscientes de nuestra muerte, porque somos seres finitos, hemos construido todo este sistema de sentido a nuestro alrededor. Entonces, quitarlo sería derribar todo, todo el sistema de sentido que hemos hecho hasta ahora como seres humanos. Y ahora bien, la superación de la muerte y toda la cuestión de la aspiración a la inmortalidad es, por antonomasia, uno de los objetivos del transhumanismo.
Ujú, Además, un pequeño detalle, siempre se suelen utilizar como sinónimos, ¿no? Post y transhumanismo, pero el transhumanismo es el que propone más como la mejora del ser humano a través de la tecnología. De alguna forma, todavía asume que hay algo que es un ser humano que hay que mejorar, pero el posthumanismo es la negación total. Es decir, basta con la exclusividad, la singularidad y la arrogancia del ser humano, derroquemos ese límite, el ser humano es información y es digamos, hay un aplastamiento ontológico, ¿no? De todas las ujú. especies. Y es una superación del humanismo original. Pero fíjate que es muy interesante porque el transhumanismo, en nombre del progreso, ¿no? Intenta proponer ideas de derrocación de la muerte como para superar la muerte y llegar a la inmortalidad, pero en realidad tiene un discurso ideológico fundamental y normativo. A ver, se suele catalogar el transhumanismo como un mero avance tecnológico, ¿no? Es decir, es un fenómeno que está ocurriendo porque hay avances tecnológicos. Pero cuando uno ve el discurso, es bastante normativo, es decir, este es el ideal de hombre que tenemos, esto es a donde nos dirigimos, vamos a proponer este tipo de mejoras, pero en nombre del progreso. Pero es un progreso que ni siquiera es un progreso democrático. A ver, es una idea del progreso que no tiene mucho que ver con la idea del progreso original. Porque la idea del progreso humanista, si se quiere, ¿no? La idea del progreso de la ilustración tenía que ver con la mejora de la humanidad. Es decir, la ciencia y la técnica iban a operar conjuntamente para mejorar a todos los hombres. Tenía una proyección universal, tenía una proyección antropocéntrica, ¿no? Ujú. Pero el discurso transhumanista tiene que ver con una élite tecnológica que tiene ciertos fines particulares, fines económicos, y que generan todo un mecanismo de propaganda para poder justificar estos avances tecnológicos, que son en realidad bastante clasistas. Porque, a ver, Ujú. hablábamos de la inmortalidad. Hay una empresa que se llama Alcor, que está en Arizona, si no me equivoco, en los Estados Unidos, que ya Max Moore, practica exacto, y Vita Moore, que es la esposa. Natasha Bitamor. Con Exacto. un breve comentario nomás, yo los conocí a los dos en el Congreso Transhumanista que se hizo en Londres, en Birkbeck College. Wow. La serie, bueno, en fin. Bueno, ellos dos, uno de los, dos de los fundamentales representantes del transhumanismo, bueno, esta empresa, Alcor, practica la criogenización, que es una técnica en donde los cuerpos se sumergen en grandes tanques de nitrógeno a menos 190 grados centígrados para la inmortalidad. Digamos, son cuerpos que se preparan para la inmortalidad. Y fíjate que el costo que tiene sumerger un cuerpo entero es de $120.000. Y en caso Ahora de que están en oferta, porque cuando ellos hablaron ayer decía que era un cuarto de millón. Y si te decapitaban, el precio era menor, porque también te decapitan. Es- exacto, si el cliente no tiene los ingresos, puede hacer una, creo que cefalocriogenización, que es Así solamente la es, cabeza, y así son es. $80.000. Y si quieres, te puedes llevar también a Bobby al más allá, así como lo hacían los faraones, ¿no? Porque a Bobby también lo pueden congelar. No, esa es una cosa, a tu perro, a tu gato, lo que sea. Bueno, entonces fíjate que tiene, ahí hay un concepto subliminal, que es que la inmortalidad, si es posible, que claramente no, la inmortalidad, si fuera posible, lo sería solamente para aquellos quienes disponen de los ingresos económicos para poder llevar a cabo este tratamiento. Y lo mismo pasa con otras esferas. De esto también hablan Fukuyama y Habermas, de la diferencia social que puede generar la tecnología. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una clase, ¿no? En una universidad, en donde ya hay un alumno en el aula que dispone de un chip en su cerebro que le permite tener un nivel de IQ por encima del resto de los alumnos. Claramente este chico va a tener una ventaja sobre todo el resto. Una Como el ventaja doping. que tiene, claro, una ventaja encima que tiene por esta tecnología que ha podido adquirir, ventaja que tiene por tener un ingreso económico. Entonces, esta cadena nos demuestra que los avances tecnológicos que plantea el transhumanismo no tienen que ver con la totalidad de la humanidad, no tienen que ver con una mejora a nivel universal y absoluto, tienen que ver con una élite tecnológica que maneja la propaganda de tal forma para poder justificar estos avances tecnológicos que al fin y al cabo son con un propósito económico. Entonces, creo que aquí está también una diferencia fundamental, que el problema no es la idea del progreso.
El problema es cómo ese progreso se aplica y cuál es el abordaje y el fin último que tiene esa idea de progreso. ¿Y Entonces, en qué incluso vemos, términos, y en qué sí, términos se nos impone ese progreso? exacto, exacto, porque hoy vemos cada vez que muchos de estos avances tecnológicos no suceden con nuestro consentimiento. Es decir, se crean y se inyectan en la sociedad, a veces con una lógica de ventana de Overton, ¿no? En donde Ujú, sucede de forma gradual, y otras veces de forma más, como más de shock, doctrina de shock, diría ujú, Klein. ujú, Entonces, nosotros quedamos realmente vulnerables en este contexto. Entonces, aquí es donde otra vez tenemos que hablar de la inmunidad, ¿no? Como de esa inmunidad crítica para poder darnos cuenta y hacer frente de todas estas coerciones tecnológicas que suceden a nuestro alrededor y que lo peor es que dan la sensación de que son inevitables. Porque ujú, cuando dan la sensación de que son inevitables, nosotros ya no nos resistimos, porque ujú. creemos que, bueno, es el avance natural de las cosas, que claramente no lo es, porque es, y esto lo indica Shoshana Zuboff también en El capitalismo de vigilancia, estas decisiones son tomadas por un grupo particular de personas en un lugar particular, en un momento particular. Con fines y propósitos particulares. Exacto, Ujú, ujú. exacto. No, está muy, muy bien. Además, yo también, otra de las cosas que hablando tú esto del transhumanismo, poniendo el caso de Alcor, ¿no? Esta ridiculización que hacen desde el transhumanismo, el posthumanismo, es decir, desde el lado de los amantes de la ciencia o de la ciencia ficción, sería mejor, ¿no? Decir también, porque hay mucho de ciencia ficción y poco de ciencia en los postulados posthumanistas y transhumanistas. Se burla mucho de la religión, pero termina siendo también un culto, ¿no? Es esta aspiración a la inmortalidad, la resurrección, la omnipotencia, la omnipresencia, es decir, no son ni siquiera originales. Han sacado a Dios para crear una religión que es un calco de una copia de lo que ya estuvo hace 2000 años dando vueltas, incluso del judaísmo antes. O sea, ni siquiera para eso son originales. Pero bueno, Mane, muy, muy interesante. No me canso de decir que eres una de las, para mí, una de las grandes pensadoras jóvenes que tenemos, ¿no? Sobre estos temas que son tan importantes porque mezclas, lo abordas desde una perspectiva muy original, desde la estética, eh, este enfoque, ¿no? El tema tan importante que viene a ser la tecnología, el cambio tecnológico, estas ideas de progreso asociadas a este cambio tecnológico y aportas ideas que son muy, muy interesantes. Yo invito a la gente a que, aquí está de nuevo, a ver, la cámara que enfoca muy bien, la singularidad radical, ensayo sobre los fenómenos singulares de Maneta Tulián. Ahí, como les dije, les voy a dejar el link ahí abajito para que hagan sus compras, ¿no? Espero que te vaya muy bien, muchachos. Ya saben, apoyen al talento joven internacional. Y Mané, no sé, ¿quieres decir algo más, hacer alguna promoción? Tu canal de YouTube, aprovecha, ¿no? Hasta ahorita tú sabes que después ya arreglamos, cuando se acabe la conversación, arreglamos el precio. Pero puedes hacer tu... No, mentira, es gratis, y tú lo sabes. ¿Cuáles son tus redes y algún comentario final que quieras hacer? Nuevamente, Ujú. cierra como quieras. Genial, muchas gracias, Miklos, gracias por tu tiempo antes que nada. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, que es la única red social que tengo, es Maneta Tulián, así como está escrito en la pantalla. Y después dejaremos entonces el link de YouTube, de mi canal de YouTube, que es también Maneta Tulián. Y el libro lo pueden conseguir en distintas plataformas. Si querés, Miklos, dejamos los links, que creo que es lo más práctico, pero lo envía, está en Amazon, digamos en Amazon España, en Amazon Estados Unidos, está en la web de Experimenta, que es la editorial. Para todos aquellos que están en Argentina, está en la librería CP67, en Venta de Libros Palermo, en Mercado Libre. Y también versión digital, ya salió en varias plataformas, en Apple Books, en Amazon, en Barnes Noble, así que va a estar como tienen para elegir, digamos. Así es, así es. Y hay otra cosa también. Cuando se habla de la batalla cultural, una de las patas en las cuales cojeamos desde nuestro lado es precisamente desde el arte y la cultura. Entonces, la gente tiene que empezar a entender también, porque está bien, lo político es importante, lo tecnológico es importante, lo económico es importante, pero lo cultural, lo artístico es fundamental. De hecho, hablamos de una batalla cultural, ¿no? Porque se entiende que la cultura antecede, ¿no?
forma como la gente piensa, cómo la gente articula el mundo, cómo hace sentido ese mundo. Parte también de lo cultural, esencialmente de lo cultural. Y creo que Mané puede aportar mucho en ese sentido, así que yo la recomiendo también a la gente que nos está viendo, si es que la quieren invitar para conferencias en el extranjero, o sea, digo nomás, ¿no? Recomendada por mí. Entonces, si eso sirve de algo, por favor, apóyenla porque tiene mucho que aportar. Nada, Mané, ha sido un placer estar contigo nuevamente. Te deseo lo mejor en tu maestría. Ya no falta mucho, bueno, todavía falta, pero no tanto, falta menos para que termines. Después vendrá ese doctorado, ¿no? Que también creo que tienes que hacerlo. Y atento a lo que estés haciendo, lo que necesites, ya sabes, aquí estoy para apoyarte. Y bueno, a la gente que nos ha visto, muchísimas, ¿no? O que nos va a ver, muchísimas gracias. Y nada, estamos hasta una próxima ocasión. ¿Mm? Gracias. Gracias, Miklos, como Gracias. siempre, por el espacio y por el tiempo. Gracias. Listo. Un abrazo. Chao, nos vemos.